Bueno, continuamos entonces. Compartir. Bueno, el tema entonces que tenemos hoy, que sería el último, la última clase, que serían los tratamientos y disposición de biosólidos residuales. Esto es lo que está en este apunte que tienen. Y en realidad esos biosólidos o barros de origen de tipo biológico son los que quedan en el tratamiento de efluentes cloacales, en este caso. En el proceso de tratamiento, tanto en la separación, tratamiento primario se separan sólidos, en tratamiento secundario también se separan sólidos, y ese es el origen de estos barros, ¿no? Primario, secundario, terciario, si hubiera algún tratamiento biológico que genere sólidos también, y agregué las lagunas de tratamiento, porque en realidad en el fondo de lagunas, sobre todo de la laguna facultativa, se van acumulando sólidos y entonces esos tienen la misma característica, son barrios, son biosólidos. De todas maneras, en el caso de barros de lagunas, esos biosólidos en realidad ya tienen un tratamiento, porque vienen del fondo de la laguna, el fondo de la laguna es anaeróbico, y por lo tanto hay una degradación de tipo anaeróbica que ya inició un proceso de estabilización de esos biosólidos. Los biosólidos, los barros que tenemos, que sacamos del tratamiento primario, son materia orgánica que está cruda, básicamente no tiene ningún tratamiento. En el tratamiento secundario tenemos un barro que también son microorganismos, básicamente, la biomasa residual, y que también necesita un proceso de estabilización. En el caso de barros de lagunas facultativas, como están en el fondo, esos procesos tienen procesos de tipo anaeróbico que ha iniciado un proceso de degradación. Lo que no significa que no requiera un tratamiento posterior. Probablemente los barros de una laguna facultativa haya que extraerlos y además completar el tratamiento, como hay que hacer un tratamiento de los secundarios y primarios. Bien. Lo que hay que controlar es cantidad de materia orgánica, nutrientes, cantidad de inertes, etc. Concentración que tiene de distintos componentes. Y ahí están, bueno, de dónde aparecen los barros o biosólidos, tratamiento primario y secundario. En el pretratamiento también salen sólidos, porque salen sólidos gruesos, plásticos, arenas, pero eso no, digamos, ese tipo de residuo que también requiere un tratamiento, pero son sólidos gruesos. Entonces, como sólidos gruesos, digamos, el tratamiento en general o es agregado de cal para, digamos, inertizar, o en algunos casos se hace incineración, ¿no? De combustión, porque bueno, a veces ese tipo de residuos tiene plásticos y cosas y papeles y algodón y todo ese tipo de cuestiones, y tiene contaminación biológica, entonces a veces se hace incineración. Pero si no, lo que, digamos, en el caso de arena se les hace digamos, lavado, probablemente una inertización con cal para desactivar procesos biológicos, y después se utiliza como relleno de suelo o se dispone en un relleno sanitario.
Bueno, esta unidad particular sería el tratamiento de esos biosólidos, ¿no? Ahí está, bueno, de dónde aparecen en un tratamiento de tipo convencional. Esto es un espesador de barros, o sea, esto que aparece acá como espesamiento es lo que yo tengo como barros, tanto en primario como en secundario, en un sistema de tratamiento convencional, tiene una concentración de materia seca baja, puede ser 3%, 4% de sólidos, el resto es agua. Y entonces lo que yo tengo que hacer es tratar los sólidos. El agua la tengo que recircular al proceso, porque es agua contaminada, volver a tratarla con tratamiento de efluente, y tratar los sólidos. Por eso lo que hago es un espesamiento. Un espesamiento es un proceso en el cual se incrementa la cantidad de materia seca, porque lo que estoy haciendo es, lo que me está interesando en un espesador, que es este equipo que veíamos acá, es tener un barro más espeso por el fondo, con mayor concentración de materia seca. Y el agua que me queda contaminada, bueno, la recirculo para tratarla, digamos, a la planta de tratamiento. Entonces, esto es un espesador. Un espesador es un sedimentador, donde lo que me interesa es concentrar los barros. Y bueno, tienen ustedes, después lo vemos, un problema que es calcular un espesador. Que es calcular, es como el cálculo de un sedimentador, pero no, digamos, en lugar de utilizar la carga superficial, lo que utilizo es la carga de sólidos. Carga superficial, pero de sólidos, no volumétrica. La carga superficial en diseño de sedimentadores era una carga volumétrica, ¿no? Metro cúbico por metro cuadrado por unidad de tiempo, simplificado me quedaba una velocidad de sedimentación. Aquí en los espesadores, como el parámetro son los sólidos, el parámetro de diseño es una carga de sólidos por unidad de área y por unidad de tiempo. Entonces acá, dependiendo de cuáles son los sólidos que van a tratar, esta es una tabla también indicativa, con valores indicativos, como para hacer un diseño preliminar. Y esta es la tabla que tienen que aplicar ustedes para resolver el problema. Tienen que elegir un valor de carga de sólidos para un dado caso, que después lo vemos en el problema. Bueno, para el movimiento de barro se utilizan bombas especiales. Son bombas de desplazamiento positivo o bombas de diafragma. Son equipos que tienen muchos problemas de mantenimiento, suciedad, taponamiento, corrosión, etcétera, etcétera. Es una zona bien compleja desde el punto de vista operativo, toda la zona de barros de una planta de cloacales. Bueno, tienen valores típicos de materia seca y hay algunos tratamientos de biosólidos. Estabilización alcalina, que es agregar cal, básicamente, llevar el pH por encima de 12, con lo cual todos los procesos biológicos se desactivan. Y otros, digestión aeróbica, anaeróbica, lechos de secado, filtros, prensa, centrifugación, etc. Bueno, tienen ahí también tienen algún detalle de los sistemas de deshidratación, lecho de secado, que es lo que normalmente se utiliza, dejar el barro, digamos, al aire y que escurra el líquido, el agua obviamente hay que recircularla a la planta de tratamiento, y los barros después, una vez secos, uno los puede utilizar dependiendo de qué características tengan, si es un residuo que puede ir a un relleno sanitario, o es un residuo que lo puede utilizar como relleno de suelo, o es un residuo peligroso porque tiene, supongamos, metales pesados, etc. Bueno, ahí hay datos de proceso de deshidratación. Cuando uno hace deshidratación hay que tener en cuenta si llueve o no llueve mucho, porque bueno, si llueve mucho va a ser difícil que podamos secarlo, habrá que hacer galpones o tinglados, etc. Y bueno, después otras formas de deshidratación, centrífugas, filtros banda, etc. Y procesos de estabilización como digestión
digamos, tratamiento aeróbico, anaeróbico, incineración, que bueno, también es muy costoso, y bueno, el compostado, que es un modo también de estabilización aeróbica, y el reuso de esos biosólidos como relleno de suelo, como valor fertilizante, que tiene valor importante. Y lo más importante en cuanto al... digamos, esto vale tanto, ya lo vimos en el tema de efluentes, cuando uno reusa efluentes cloacales tratados, como en biosólidos, es la cantidad de patógenos que nos pueden quedar. ¿Por qué? Porque eso es es una posibilidad de transmisión de enfermedades, problemas de salud, y entonces una cuestión que se debe controlar. Si uno va a reutilizar tanto efluentes cloacales tratados como biosólidos tratados, es que no tengan patógenos. Bueno, hay algunos valores de desactivación de eso, y después tienen, esto es datos de un caso de estudio del cual en los anexos tienen más información respecto al reuso de biosólidos por su valor fertilizante. Esto es un estudio realizado en una planta en Buenos Aires, San Fernando, Tigre, donde reutilizan los biosólidos como fertilizante y hacen todos los ensayos y ven la productividad de trigo y la comparación con un fertilizante sintético como urea, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede comparar, porque tiene una cantidad de nitrógeno importante, nitrógeno, fósforo y otros nutrientes que son reciclables. Bueno, y el problema entonces que tienen en esta unidad es el diseño de un espesador por gravedad para barros que vienen del primario y del secundario. Si del primario viene una caudal, que es este, con una carga determinada, y del secundario, que tiene barros activados, un sistema convencional, otro caudal, se mezclan los dos, con también una carga de sólidos definida, y ustedes tienen que elegir un parámetro de diseño de esa tabla, que es la que les mostré en el apunte, para estimar el área, digamos, con la carga de sólidos y la cantidad de sólidos que están ingresando. Ustedes pueden definir el área del sedimentador y por lo tanto el diámetro. Bueno, y eso, estos equipos como en general, en el caso de sedimentadores, tanto para primario como para secundario, tienen que ser equipos que deben estar duplicados, porque tienen problemas de mantenimiento, tienen problemas mecánicos, y entonces, digamos, acá está el diseño de un solo espesador. Pero, digamos, si yo hiciera una instalación real, lo que debería hacer es instalar dos, digamos, en paralelo, y probablemente habría que ver si los diseño para el 100% o los diseño con una capacidad un poco menor y opero con los dos y en algún momento puedo sacar de operación. Esas son cuestiones que hay que definirlas en función de un diseño económico óptimo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de este tema, o del tema 13, o del tema 11, que quieran hacer. Por mi parte, no, gracias. Bueno. De todas maneras, siempre el foro, digamos, en cada tema está abierto, y como este tema, digamos, lo van a rendir el próximo jueves, tienen el tema 13, cuestionario del tema 13,
que por supuesto si tienen dudas al foro o a mi correo. Y el tema 11 y 12, que van juntos, el cuestionario es el 3 de diciembre, que no es la semana siguiente, sino la otra, porque la semana siguiente tienen el parcial. Entonces ahí no tomamos ese jueves, sino que tomamos el jueves 3, el 11 y 12. Así que, pero de todas maneras, mientras tanto, si van leyendo y tienen dudas, foro o correo, estoy disponible. Horacio, yo tenía una consulta acerca del tema 13, en la parte donde se habla de los humedales artificiales, menciona algo sobre unas barreras para impedir fugas, pero si se Espera, refiere a tipos de pantanos, ¿qué tipo de barrera sería? a ver, espera que pongo en el apunte de humedales, acá, en Sí, este. Vos sí, te referís a humedales, ahí ¿no? me fijo, sí, me fijo la diapositiva, es la 9 donde se menciona eso. La 9, bien. Bien. Los humedales artificiales son pantanos, pero digamos construidos, ¿no? Y entonces, Sí. A ver, sí, yo creo que creo que se los mencioné, pero el tema este de los humedales lo usaban los romanos. Los romanos usaban como sistema de tratamiento de cloacales humedales, pero humedales naturales, digamos, pantanos naturales. Ahora, nosotros podemos usar humedales artificiales y entonces lo que podemos hacer, mejorándolo, digamos, de una mejora tecnológica, es poner barreras para impedir fugas. ¿Cuáles son esas barreras? A ver, déjame que... El punto es, lo que yo tengo que hacer es evitar que... digamos, esto sería un caso extremo en el cual yo le hago una barrera de cemento, ¿no? Hago como que incluso hay alguna foto por ahí de esto también como construido en cemento. Pero en realidad la barrera que yo pongo es una membrana. Lo que tengo que hacer es evitar que haya fugas hacia abajo, ¿sí? Bien, Hacia sí, la napa. Esa es la barrera que impide fugas. Siempre cuando yo diseño este tipo de sistemas humedales artificiales, le tengo que poner una barrera. Y esa barrera tiene que ser una membrana. En algunos casos, se utiliza, digamos, si la profundidad de napa es importante, suponemos que tenemos la napa a 10 metros, entonces tenemos un manto de suelo importante, digamos, que hace de filtro, y además sí. se hace una compactación, o sea, yo hago una compactación de suelo en lo que sería el fondo del humedal. Bueno, le estoy bajando la conductividad hidráulica y entonces, Sí. digamos, sería una alternativa. Pero en realidad la recomendación, la buena práctica es, tengo que hacer todo eso y además por una membrana. Con eso no tengo problema. Digamos, no tengo problema si no se Ok. perfora una membrana, ¿no? Pero bueno. O sea, quedaría la membrana y sobre eso la construcción de ese humedal, el piletón, Claro, o digamos. sea, claro, Bien. después de la membrana pondré el canto rodado, digamos, y todo el suelo que yo ponga para anclar las plantas, digamos, y que ahí sí haya una buena conductividad, porque si no tengo buena conductividad, no va a haber conductividad hidráulica, quiero decir, no va a haber flujo, Sí. ¿no? Entonces, por eso tiene que ser, digamos, canto rodado o arena de distintas granometrías, para que haya flujo a través de eso, pero no Bien, para abajo. gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, si no tenemos más consultas, los dejo en libertad y ustedes me dejan en libertad a mí. Y nos encontraremos en el aula virtual en el cuestionario y eventualmente después veremos cómo hacemos con la recuperación de los cuestionarios que están caídos por falta o por desaprobar. Ya les diremos eso, cómo será. La fecha ya está puesta, creo que era el 20. El 22 de diciembre. El 22 de diciembre, que es una fecha de examen. En general lo poníamos en la misma fecha de examen, porque ahí estábamos terminando, digamos, ya. En teoría, según lo que tengo registrado, el límite para aprobación directa es el 28 de febrero del 21. O sea que hasta el 28 de febrero del 21, supongamos que rinden, los que tienen que rendir algún recuperatorio, y tienen que volver a recuperar, porque no lo aprueban, porque tienen alguna, y tal vez le tomemos oral a través de no sé qué, porque digamos también se está evaluando la alternativa de hacer algunos exámenes presenciales, pero bueno, todavía no hay definición de eso. Pero bueno, hasta el 28 de febrero tendríamos tiempo para que pasáramos la aprobación directa, que sería el tema de los cuestionarios. Así que ya lo definiremos más adelante cómo será eso. Pero en principio la fecha que está prevista es el 22 de diciembre como recuperatorio de cuestionarios. Bien. Bueno, Gracias. si no hay más nada, quedamos en contacto por correo electrónico o por foro. Listo, gracias. Bien, Gracias. gracias. Gracias, chao. Gracias, nos vemos. Chao.